El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya a las 8 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro del país. Vamos directamente con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Un privilegio. Ya empezándonos a preparar para terminar el año. Pues ya en la recta final, Arturo, y la política pues no se detiene. Ellos siguen en lo suyo, siguen en las discusiones, en los debates, en los desencuentros, en los encuentros. ¿Qué vimos esta semana, Arturo? Sonaba y se veía difícil con el contexto y con lo que sucedió en torno a la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. El Senado de la República, los miembros del Senado, pues quedaron muy encontrados, confrontados por lo que sucedió en esa votación. Esta misma semana, el jueves pasado, se celebra una votación ahora para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó el ministro Medina Mora en esta muy polémica renuncia de hace algunos meses. Se toma la decisión, el presidente de la República envió una terna, Ana Laura Magaloni, una subsecretaria de Gobernación, y Margarita Ríos Farjat desde el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué viste? ¿Se vio política? ¿Hubo buenas decisiones? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, yo creo que la semana fue muy interesante y diría que tuvo buenas noticias y otras que nos siguen generando algunas dudas. Yo creo que la política al final del año se está orientando ya hacia tres situaciones importantes. La primera es la evaluación ya con más sustento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que eso lo vimos en el discurso que leyó el domingo pasado, hace 8 días, y en el que, bueno, pues otra vez reiteró su esquema, reiteró un montón de datos, nos dijo varias cosas interesantes que se han ido analizando a lo largo de la semana, pero en lo sustancial no cambió el mensaje. Y eso, bueno, pues no es no es lo que uno hubiera esperado. Tú y yo platicamos hace 8 días que qué es lo que podríamos esperar. Habría que pensar en un mensaje más objetivo, con datos más claros, más comparables, para poder evaluar bien al presidente. Nos dijo, y eso sí fue un reconocimiento, de que no había crecido la economía y que había que hacer muchas cosas en materia de seguridad. Pero bueno, fundamentalmente, el anuncio el mismo día era que se iba a reunir con la familia Levarón y que el problema de la seguridad pues empezaría a enfrentarse de otra manera. La semana también empezó con una contraste de ese discurso y la marcha que se realizó en el Monumento de la Revolución. Me da la impresión que, como hemos estado platicando, hay como dos realidades enfrente de nosotros. La que ve el presidente, en donde las cosas tienden a estar muy bien, y la que ven los críticos, en donde se reclama más esfuerzos para crecer económicamente, más esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, más esfuerzos. Así empezamos, pero también rápidamente nos dimos cuenta de dos noticias importantes que tienen que ver con Estados Unidos durante esta semana. La primera tiene que ver con este dictamen que empieza a generar el grupo de demócratas en Estados Unidos en relación al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, sobre que Estados Unidos dice, bueno, sí firmamos, pero permítanos revisar que ustedes, mexicanos, sí están cumpliendo la ley laboral que reformaron durante el 2019. Y eso es una intromisión, eso es permitirle a los norteamericanos que vinieran aquí a las empresas mexicanas a ver si en efecto se les están pagando los salarios correctos a los mexicanos, si se les están dando las prestaciones, si se elevaron los salarios como se tendrían que elevar y cuestiones de ese tipo. ¿Cuál es el problema real, mi querido Jaime? Que finalmente, pues esto lo que anuncia es una presión más a la firma del Tratado de Libre Comercio, que hace difícil que se vaya a firmar en lo inmediato, y además con una actitud un poco intervencionista. Esto no es nuevo para Estados Unidos, esto es lo mismo que trataron de hacer en Perú, y esto, bueno, pues genera una presión. Y se combina con la visita, de la cual pues surgieron muy pocos datos, del fiscal de
Estados Unidos, William Barr, para tratar otro tema, el tema de la seguridad. Y una vez más, hay una visita que se da en medio de una amenaza que era llamar a los grupos de narcotraficantes mexicanos como terroristas, lo cual trae muchas implicaciones porque Estados Unidos se sentiría liberado y obligado a tratar de intervenir otra vez en México para tratar de controlar a ese tipo de grupos que evidentemente pues atacaron a una familia mexicana, pero también estadounidense. Entonces, la semana empieza con toda esta, o se desarrolla con esta parte de las relaciones con Estados Unidos, en donde el presidente, pues tiene que de alguna manera negociar, y no parece que haya soluciones muy claras en ninguno de estos sentidos. Ahora, la buena parte de la semana fue justamente lo que tú mencionas. Después de la forma tan atropellada, tan complicada con la que se eligió a Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, parece que el Senado sí llegó a un mejor acuerdo para nombrar a Margarita Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia, en el puesto que dejó Eduardo Medina Mora. ¿Por qué es un mejor procedimiento? Es un mejor procedimiento porque las tres candidatas eran tres candidatas creíbles, eran tres personas que en efecto saben del tema, y son tres personas que estaban muy avesadas y que de hecho recibieron diversos apoyos de diversos partidos políticos. Incluso dentro de los diversos partidos políticos había divisiones sobre a quién apoyar. La parte que pues no es que esté mal, porque yo sí confío en que Margarita Ríos Farjat va a hacer un buen trabajo, pero su historia proviniendo de la administración pública, habiendo sido no electa por el Senado, sino de alguna manera nominada directamente por el presidente de la República, toda esta historia que sí marca una vinculación con el Poder Ejecutivo, pues pone un pretito en el arroz, sin que esto haya sido óbice para que los partidos políticos hayan votado mayoritariamente por ella. La ventaja es que en esta ocasión pues sí se contaron bien los votos, sí asistieron los señores senadores, no hubo un escándalo en la toma de protesta de la nueva ministra de la Suprema Corte, y esto pues avanza de alguna manera con mayor claridad y con mayor certeza, y habrá que verla en su actuar como ministra de la Corte para ver si en efecto logra mostrar su independencia del Poder Ejecutivo, que es lo que todos estamos esperando. Ya después de este nombramiento pues tendremos más estabilidad en el funcionamiento de la Corte, y una de las primeras decisiones que se van a tomar tienen justo que ver con algo que también falló esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate lo que pasó. La Suprema Corte, que está analizando la ley Bonilla, sí, que es esta ley que, como tú sabes, extiende el periodo de Bonilla de 2 a 5 años en Baja California, la Corte va a tener que resolver si eso es constitucional o no, y le pidió una opinión al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral le dijo a la Suprema Corte por unanimidad: no, señores, desde nuestro punto de vista esa ley no es constitucional. Vamos a ver si ahora, ya con la Corte completamente integrada y Margarita Ríos ya como una de las ministras que formará parte de esa votación, la Corte resuelve en la misma dirección a lo que a todas luces para nosotros es una violación a la Constitución. Pues interesante sin duda cómo abre 2019, el mes de diciembre del 2019, y cómo cierra el año. Oye, Arturo, aprovechando también un año de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿cómo ves a la jefa de gobierno, la actitud, las acciones, lo que ha hecho en temas también pues muy importantes para la Ciudad de México? Pues sí, muy importante en el sentido de que hay como claroscuros. Ciertamente el problema de la seguridad, que es un problema nacional, no nada más de la Ciudad de México, se
empaña mucho el desempeño de cualquier gobernante estatal o en este caso de la Ciudad de México, porque bueno, es una marca permanente. Además, curiosamente, los mismos días en donde estaba rindiendo su informe, pues veían estos escándalos de esta niña que desapareció y que finalmente no había desaparecido y todo, pero sí se mostró una reacción positiva por parte de el gobierno de la Ciudad de México, y en ese sentido fue un punto que la favorece. Desde otro punto de vista, bueno, pues es un primer año de una gubernatura en la Ciudad de México en la cual, al mismo tiempo que está tratando de construir el discurso de una nueva ciudad, de obra pública y demás, pues se ve envuelta en esta polémica para ver quién va a presidir quién va a seguir siendo el liderazgo completo dentro de Morena, dentro de la administración de la Ciudad de México, para poder gobernar claramente la ciudad. Creo que va a haber mucho que trabajar el año que entra en su prestigio. Es una gente que va creciendo bien, pero pues que también va a tener muchas críticas naturales por parte de la seguridad. Pues Arturo, un privilegio poder platicar contigo, te deseamos lo mejor de lo mejor y estaremos en contacto, ¿te parece? Me parece muy bien, nos hablamos el próximo domingo. Y empiezan ya cerca las posadas, así es que a tener mucho cuidado y festejar. A festejar y tener cuidado, como tú bien lo dices. Gracias, Arturo, fuerte abrazo. Un abrazo, mi querido Jaime, saludos a todos. Que estés muy bien. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y también exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, colaborador de este espacio. Una pausa, 8:27, volvemos.